el único que está edificando la iglesia con el verdadero evangelio es Jesucristo, hombre. Esta es la reforma de la iglesia, no hay otro. No lo esperes porque no hay más nada. JH no anda más en carne, ya su amada adquirió posición. Ahora con cuerpos transformados, gobernando a las naciones, vivificados en el cuerpo, caminamos sin temor. Dios hace siempre como quiere, nueva posición nos dio. Disfrutamos la herencia que lo otorgó. Sabemos de lo que hablamos, su conocimiento imputó. Primicias somos que dan fruto, acomodando lo espiritual. Revestidos del nuevo hombre, a su altura nos llevó. Nuestra mente fue renovada en esta nueva dispensación. Dios ha juzgado ya la tierra, estamos viendo su voluntad. Con tu herencia sobreedificando en total conocimiento, caminamos muy confiados con la certeza que Él nos da. Agradamos a Él en todo, al Dios eterno, al Dios vivo. En vida plena nos encontramos celebrando la transformación. Agradamos a Él en todo, al Dios eterno, al Dios vivo. En vida plena nos encontramos celebrando la transformación. Eso. Y se fue. Agradándole a Él en todo. Sobreedificados. Caminamos muy confiados en un mismo fundamento, el fundamento del Dios eterno, de nuestro Dios vivo. Eso, celebrando la transformación. Su amada preciosa. ¡Sí! Fuimos entregados a una doctrina, vimos el fruto de la gracia. Para JH, Él lo cumplió todo. Por eso lo aprendimos todo. Ahora nos fue quitada la carne, llevamos fruto para el Dios vivo. Fuimos apartados para la transformación y con ello la vida eterna. Lleno del conocimiento, es el Dios vivo en todo y en todos, es Él.
Es el Dios vivo en todo y en todos. Es Él. Para ti, nuestro Dios vivo, nuestro Dios hermoso, con amor. Ahora ya no vemos a nadie en carne, de la misma manera a Cristo. Ya no lo vemos así, somos primicias. Alabamos al Dios vivo en la nueva dispensación. Ahora ya no vemos a nadie en carne, de la misma manera a Cristo. Ya no lo vemos así, somos primicias. Alabamos al Dios vivo en la nueva dispensación. Padre de los espíritus, Es Él, somos llenos del conocimiento. es Es el Él, Dios vivo en todo y en todos. es Él, es Él, Es el Padre de los espíritus, es Él, somos llenos del conocimiento. es Él, Es el Dios vivo en todo y en todos. es Él. Qué lindo, papito, cantarte con gozo, con amor, a nuestro Dios bello. Fui apartado para ver a Dios, es mi herencia. Lo vi en el reloj José Luis. Hoy lo puedo ver en su plenitud, como el único, el que siempre ha sido el eterno, el todopoderoso, el mismo de ayer, hoy y siempre. Él es el Dios vivo, me hizo una nueva creación y también me dio una doctrina que reviste mi cuerpo día a día. Él es el Dios vivo, me hizo una nueva creación y también me dio una doctrina que reviste mi cuerpo día a día. Él es el Dios vivo, su herencia me dio. He creído que mi carne fue quitada en su circuncisión, no hecha a mano, y hoy alabo, alabo al Dios vivo, al que me llamó antes de la fundación del mundo, el que me revistió de un cuerpo espiritual igual al de su gloria. Él es el Dios vivo, me hizo una nueva creación y también me dio una doctrina que reviste mi cuerpo día a día. Él es el Dios vivo, me hizo una nueva creación y también me dio una doctrina que reviste mi cuerpo día a día. Él es el Dios vivo, su herencia me dio. Él es el Dios vivo, me hizo una nueva creación
Bienvenidos dioses, disfrutando la abundancia de la herencia y alabando ¿a quién? Al Dios vivo. Al Dios vivo. Fíjese que la dispensación de los velos terminó. Por eso ahora al que alabamos es al Dios vivo, al que vive, como dice la alabanza, al que vive, al que reina, al eterno, al todopoderoso, el que es el mismo ayer, hoy y siempre, el Dios que siempre existió y que por un propósito participó de lo mismo que nosotros, de un cuerpo, pero es el Dios que vive para siempre, Dios espíritu, y el que se une al Señor, un espíritu es con él. Así que dioses preciosos, el mejor día para ustedes. Un saludo a toda la preciosa amada, a los que se están reuniendo con nosotros, a los dioses que están llegando, porque sabemos que los dioses están llegando, y los que no han llegado van a llegar, porque van a entender que la verdad está donde está el Dios vivo, ¿verdad? Así es que, bien, vamos a ir hoy al clip. Hoy tenemos un clip pequeño, pero muy ilustrativo de lo que queremos mostrar. Así que vamos a ver, y yo le pido que lo oiga bien clarito para que lo sobreedifique. Vamos a oírlo. Tú no puedes andar en la vanidad de la mente. Tú tienes que tener tu mente, tu templo limpio, organizado, con tus pensamientos bien organizados, para poder disfrutar de los poderes del ciclo venidero, que es donde estamos viviendo nosotros ahora, que se está desarrollando cada día más. Que yo tengo una reserva de ese gran poder, el verdadero poder de Dios, para la transformación tremenda. Clarito, ¿verdad? ¿Cómo dice? Que él tiene un poder tremendo, reservado. ¿Para cuándo? Para la transformación. Una reserva de ese poder, ¿sí? O sea, que va a haber hoy en el tema que tenemos hoy para la sobreedificación, que es el poder de Dios. Usted va a ver lo que es el poder. Y entonces, si él tenía una reserva de ese poder para la transformación, y es lo que el Dios vivo le va a decir que es el poder, usted se va a dar cuenta que esa reserva es lo que hoy estamos viendo. Así es que vamos a ir al consejo entonces para la siembra. Consejo para la siembra. Eso quiere decir, fíjese, lo que José Luis de Jesús está diciendo es que él no dio eso. Porque él dice, yo tengo una reserva para la transformación. Quiere decir que él sabía que no nos iba a dejar sin esa reserva. Esa reserva es la que está dando el Dios vivo hoy a través de ese evangelio de la transformación, o esa doctrina, porque el evangelio es el mismo que le fue dado a Pablo, no ha cambiado, sino lo que ha cambiado es la doctrina. Muy bien, vamos a segunda carta a los tesalonicenses. Segunda carta a los tesalonicenses en el capítulo 3, verso 1. Si necesita un sobrecito ahorita lo puede solicitar. Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 3, verso 1. Dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Entonces, fíjese, aquí Pablo está pidiéndole a la iglesia, ¿qué es lo que le está pidiendo Pablo a la iglesia? Oración. ¿Para qué? Para que la palabra corra. Pero esa era la gloria de aquel tiempo.
Hoy nosotros ya no oramos. ¿Por qué? Porque de nada sirve. El mismo Jesucristo hombre nos enseñó en la gracia que había que llamar las cosas que no son como si fuesen, ¿verdad? Que tampoco ya no es, pero esa era la forma. ¿Por qué ya no es ahora? Porque ahora tenemos las cosas, ya son, ya las tenemos. Entonces, había que llamar las cosas que no son como si fuesen, pero ya no era orando. Y la otra forma que Él nos enseñó fue sembrando, que para que la palabra corra tiene que haber siembra. ¿Por qué? Porque se necesitan los medios para todas las cosas que hay que hacer. El DVD, la grabación, la televisión, el satélite, todo eso que va a venir también ahora. Así como vino con José Luis, va a venir en este tiempo también. ¿Pero cuándo va a venir? Bueno, cuando el Dios vivo traiga a los dioses, ¿verdad? Y siembren. Entonces, en ese momento, la palabra del Señor va a correr por todos lados y va a ser glorificada, ¿verdad? Así como lo fue entre nosotros. Ahora podemos decir entre nosotros ahí en la gracia. Solo que ahora va a ser glorificado el evangelio de la transformación. Así que pase a sembrar y disfrute la abundancia de la herencia. Abba Padre. Ok, Abba Padre. Siempre fui fiel a ti, estoy ejercitado. Ahora con tu herencia yo mantengo mi fidelidad. El verdadero evangelio ya me ha enseñado que sembrarte a ti es en tierra fértil. Me mostró que he sido enriquecido, por eso ahora también expreso mi gratitud, dando de lo mucho que me has dado. En la verdadera doctrina, confiado en tu verdad. Estoy preparado porque tú me has enseñado. Por eso siembro y mi mente ya lo sabe. Yo disfruto mi herencia, vivo en abundancia. No siembro por necesidad, yo doy de lo mucho que me das. No tengo mayor placer, vivo en abundancia. No siembro por necesidad, yo doy de lo mucho que me das. No tengo mayor placer. Abba Padre. Siempre fui fiel a ti, estoy ejercitado. Ahora con tu herencia yo mantengo mi fidelidad. El verdadero evangelio ya me ha enseñado que sembrarte a ti es en tierra fértil. Me mostró que he sido enriquecido, por eso ahora también expreso mi gratitud, dando de lo mucho que me has dado. En la verdadera doctrina, confiado en tu verdad. Estoy preparado porque tú me has enseñado. Por eso siembro y mi mente ya lo sabe. Yo disfruto mi herencia, vivo en abundancia. No siembro por necesidad, yo doy de lo mucho que me das. No tengo mayor placer, vivo en abundancia. No siembro por necesidad, yo doy de lo mucho que me das. No tengo mayor placer. Abba Padre.
Muy bien, declaramos que vivimos en esa abundancia de la herencia que ya fue dada. Muy bien, el tema de la sobreedificación se llama el poder de Dios, el poder de Dios. Entonces, fíjese que el Evangelio nos habla de dos tipos de poder, el poder de Dios para sus escogidos y el poder engañoso para que crean la mentira. A ese no le vamos a poner mucha atención porque no es para nosotros, pero vamos a hablar del poder de Dios para salvar a los escogidos. ¿De qué? ¿Salvarlos de qué? Pues de la ignorancia, por medio de un evangelio correcto o de una doctrina correcta. ¿Ya? Entonces, fíjese que para los escogidos es por medio de una doctrina. O sea, el poder de Dios, diga conmigo, el poder de Dios está en una doctrina. Mientras que el poder engañoso está en lo que se ve. ¿Sí? Para que crean la mentira. Todo lo que se ve es un poder engañoso. Por eso que allá dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a la mente del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. ¿Ya? Entonces todo lo que era por vista era un poder engañoso. Por eso todos los milagros, todas las cosas que usted ve que han habido durante todo el tiempo en la religión han sido carne. Ha sido el poder engañoso. Y hasta la fecha, ese poder engañoso está permeando aún en los que conocieron la gracia. Aún en los que si no están aquí, si no están oyendo el evangelio de la transformación, están en carne todavía. Y por lo tanto, están en un poder engañoso. Por eso es que usted ve que todos pensábamos en que eso iba a explotar algo y íbamos a volar, ¿se recuerda? ¿Verdad? Pero ¿para qué va a volar como un pájaro más? ¿Qué tiene en la cabeza el pajarito? Nada, anda dando vueltas ahí. Entonces vamos a ver hoy el poder de Dios. Comencemos con Romanos 1:16. Romanos capítulo 1, verso 16. Por eso decía José Luis de Jesús, si no le transforman la mente, ¿de qué le sirve? Romanos 1:16. Muy bien, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Diga, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces fíjese, Pablo nos hace ver que el poder de Dios se encuentra. ¿Dónde se encuentra el poder de Dios? En un evangelio. O sea que el evangelio es poder de Dios. Que nos salva. ¿De qué nos salva? De la ignorancia por medio de una doctrina correcta. Ese es el poder de Dios. Lo que pasa es que todos piensan que el poder de Dios es ver un montón de fantasías. No, el poder de Dios es cambiar tu mente y sacarte de la esclavitud a la libertad gloriosa de los hijos de Dios en tu mente. Romanos 1, verso 1 al 6. Romanos 1, versos 1 al 6, porque esto tuvo un proceso y tuvo un comienzo. Entonces, dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de los muertos. Aquí da comienzo. La resurrección de los muertos era una doctrina, porque fíjese bien,
Jesús de Nazaret resucitó, sí, murió y resucitó, sí, pero ¿quién sabía qué significado tenía el morir y resucitar? Nadie. ¿Hasta cuándo se comenzó a conocer el significado de esa muerte y resurrección? Cuando vino Pablo. Cuando vino Pablo se le dio el evangelio para comprender lo que había hecho Jesucristo en la cruz. ¿O usted sabía por la muerte de él y la resurrección, sabía usted que el diablo había sido destruido, que el pecado había sido quitado? No lo sabía. Entonces, fíjese, eso es lo importante, que la resurrección de los muertos era una doctrina, porque todo el poder de Dios se centra en una doctrina. No era en que vieran al Señor, si no lo hubiera presentado a todos, no, se lo presentó solo a los que Él quería, se presentó a ellos. Entonces, bien, es una doctrina que iba a mostrar los beneficios de esa resurrección de los muertos. El poder que tenía esa doctrina para sacar al creyente de la ignorancia de la ley de Moisés y llevarlo al evangelio de la gracia mediante la transformación de su mente. Pero eso no se quedó ahí. Ese mismo poder de Dios llevaría a sus escogidos ¿a qué? A la transformación por medio del mismo evangelio que Pablo comenzó y que el Dios vivo terminó en la transformación. Entonces fíjese pues, la muerte de Jesús de Nazaret dio paso a la doctrina de la muerte y resurrección, y la muerte de José Luis dio paso a la doctrina de la transformación, y ese es el poder de Dios. ¿Cómo esperaba usted el poder? ¿Así? Ese es el poder de Dios. Hay otro, pero es engañoso, para que crean que la mentira. Entonces, el poder de Dios es entender la doctrina correcta en el tiempo correcto. Vamos a seguir avanzando. Romanos capítulo 1, verso 19 al 25. Aquí vamos a ver dónde estuvo la falla, porque hubo una falla. Y entonces fue donde dice, a una todos se desviaron. Entonces dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que, escuche, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, ¿dónde estuvo la falla? La falla estuvo en que vieron la imagen del celestial y no lo conocieron. Se quedaron con los velos. Vieron a José Luis, vieron a Dios en José Luis y entonces se quedaron con el velo. ¿Ya? Entonces, en vez de quedarse con ¿quién dice aquí? Lo leemos una vez más el 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto ¿a quién? A las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Sabe por qué? Porque todo esto es un proceso. La mayoría se quedaron
con Jesucristo, con el velo. Jesús de Nazaret, aunque ahí estaba Dios representando y no había carne, sí tenía un cuerpo, que según era el linaje de David, según la carne, dice ahí, pero era el cuerpo, venía del linaje de David. Entonces, ¿se quedaron con quién? Se quedaron los apóstoles y la gente de ese tiempo, con el velo. Y pasó exactamente lo mismo con Jesucristo hombre. ¿Con quién se quedaron? Con el velo. Entonces le dieron culto a la criatura y no al Creador. ¿Se da cuenta que es lo mismo? Este es el proceso de Dios para su iglesia. Entonces, todo lo que Dios creó para su propósito, escuche esto, todo lo que Dios creó para su propósito, cuando termina, hay que desecharlo, porque Dios es uno, el Dios vivo. ¿Está clarito eso? O sea que todo lo que Dios usa para un propósito, al cumplir el propósito, hay que desecharlo. Porque si no se queda dando culto a la criatura y no al Dios vivo. ¿Vio dónde comenzó a fallar el proceso de Dios? Por supuesto que todo es hecho por Él y para Él, ¿verdad? Pero usted tiene que saber todo el proceso, dónde fue que falló. Y siguió fallando. Fíjese que los que conocieron la gracia conocieron una doctrina superior a la ley. Sin embargo, cuando muere la criatura, se quieren quedar con la criatura, cuando tienen que quedarse con el Creador. Muy bien, primera carta a los Corintios, entonces, está bien clarito, ¿verdad? 1:18 al 21. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿La palabra de qué? De la cruz. O sea, la doctrina de la cruz. Fíjese, hablando de la gracia, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Cuál fue la locura de la predicación? La gracia, la que habló José Luis. Por la locura de la predicación. Entonces, aquí en la predicación de Jesucristo hombre iba el poder que nos salvó. Allá, en la gracia. ¿Nos salvó de qué? De la ley. ¿Ya? Muy bien, primera carta a los Corintios capítulo 6, vamos a avanzar, primera carta a los Corintios en el capítulo 6, verso 14 al 17. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. ¿Qué serán? Una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? ¿Estará hablando de la ramera como mujer? No, aquí está hablando de las doctrinas. O sea que solo hay dos doctrinas, el ramerismo y la espiritual, no hay más. Entonces lo que está diciendo aquí, quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de una doctrina falsa. No hay forma, de ninguna manera, porque el que se une a esa doctrina son una sola carne.
Por lo tanto, por eso es que nosotros de carne no queremos saber absolutamente nada. ¿Por qué? Porque si nosotros comenzamos dándole vida a la carne cuando ya se nos quitó, entonces nos estamos haciendo a una doctrina falsa, el poder engañoso, la mentira. Cualquier doctrina que no sea la espiritual es ramerismo y es una doctrina falsa que te va a llevar a un poder engañoso para que creas esa mentira. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. O sea que somos un espíritu con el Dios vivo. Ahora somos solo de Él. Vamos a ver Efesios en el capítulo 1, verso 17 al 23. Efesios. Aquí vamos a ver cómo el poder de Dios ha trabajado en nosotros y está trabajando en nosotros. Efesios capítulo 1, verso 17 al 23. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces, ¿dónde está el poder de Dios? En el espíritu de sabiduría y en el conocimiento de ¿quién? Del Dios vivo. Cuando conocemos estos misterios, entonces tenemos poder de Dios. Mientras no conocíamos todo este proceso, no hay poder de Dios ahí. Entonces dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, fíjese que el apóstol Pablo deja plasmado el poder de Dios a través de su sabiduría y revelación. Si todos le hubiéramos creído a Jesucristo hombre, cuando se recuerda que él decía que había que dejar el velo para ver al Dios vivo, hoy todos estaríamos transformados juntamente con él. Si le hubieran obedecido cuando él les decía, no me miren a mí, miren al que está dentro de mí. Si hubieran obedecido eso, todos estuviéramos transformados. Entonces, ya que el mismo poder del evangelio, lo hizo sentar ¿en dónde? En los lugares celestiales. Y lo que es lo mismo, si Él está sentado en los lugares celestiales, ¿dónde estamos nosotros? Quiere decir que si nosotros fuimos transformados, porque al quitarnos la carne fuimos transformados, Él también, al quitarse la carne, ¿qué fue? Transformado. ¿Y dónde está? En los lugares celestiales. Y nosotros, juntamente con Él, en los lugares celestiales. Quiere decir, porque esto es una posición, no es una condición. Quiere decir que el que no creyó que la muerte de José Luis nos trasladó al Dios vivo, y el que no tiene el evangelio de la transformación y no lo está oyendo, quiere decir que no tiene el poder de Dios, no está sentado en los lugares celestiales. Aunque en posición podrá estar, pero es para el que cree. Se recuerda que dice, poder de Dios es para salvación a todo aquel que cree. Entonces, mientras no crea,
está en carne, mientras no crea, está en el ramerismo, y mientras no crea, no tiene transformación. Por eso ellos lo están esperando a José Luis que regrese para transformarlos. Y eso no va a suceder. ¿Por qué? Porque terminó. Al que tienen que ver es al Dios vivo, el que hace todas las cosas de acuerdo a su soberana voluntad, el que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, el Dios. Entonces todo lo que termina lo deja. Muy bien. Entonces, ¿qué trae el poder de Dios a través del evangelio? Porque si no, no oigamos nada, ya estamos transformados. No, ¿qué trae el poder de Dios a través del evangelio de la transformación? Trae, dice, autoridad y señorío. Ahora todos nosotros somos su cuerpo, somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Dónde está el Dios vivo ahora? Pues en nosotros. Tú eres un Dios, yo soy un Dios. Ahora no hay velos. Por lo tanto, aquí todos nosotros somos iguales. El que está hablando aquí es el Dios vivo. Nosotros nada, es Él. Romanos 16, 25. Y con esto vamos a terminar. Romanos 16, 25. Al 27. Dice: y al que puede confirmaros. Note bien esto porque nosotros en aquella gloria lo vimos, que el que podía confirmarnos era José Luis. Pero note bien ahora la revelación de este mismo versículo. Dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio. ¿A quién se le dio el evangelio? A Pablo. Y la predicación de Jesucristo, dice. Quiere decir que necesita, para confirmar hoy, se necesitan dos cosas: el evangelio que se le dio a Pablo y la predicación de Jesucristo. ¿Por qué? Porque aunque era lo mismo, el mismo evangelio, la revelación era diferente. ¿Pablo sabía lo mismo que José Luis de Jesús? No, mentira. A él le fue dado el evangelio, dice, pero vendrá otro. Sí, o sea, la revelación que tenía José Luis de Jesús era inmensa. Entonces, aquí dice que el que puede confirmarlo a usted es aquel que tiene el evangelio que se le dio a Pablo y la predicación de Jesucristo. ¿Y quién es el que tiene eso? El dueño de todo, el Dios que vive y reina para siempre, el Dios vivo, el Dios que es el mismo de ayer, hoy y siempre. Él es. Entonces hoy usted está siendo confirmado según la revelación, dice, del misterio que se ha mantenido oculto. ¿Por qué no dice que se mantuvo? Fíjese que si esto es interesantísimo, porque ¿qué Jesucristo estaba hablando Pablo aquí que iba a predicar? Si Jesús de Nazaret no predicó nada. Estaba hablando, profetizando de un Jesucristo que iba a venir a predicar su evangelio. Y el que lo confirmaba iba a venir confirmando a los dos: al evangelio que se le dio a Pablo y a la doctrina que se le dio a José Luis de Jesús, que nos salvó. Y ahora nos confirma en la doctrina de la transformación, sin quitar el evangelio. Eso es lo precioso. ¿A qué horas quitó el evangelio? No, y el fundamento tampoco, porque dice Jesucristo, la predicación de Jesucristo, pero no Jesucristo en sí, la figura, sino la predicación de Jesucristo. El fundamento que está puesto es Jesucristo, pero no Jesucristo una persona, sino la predicación de Jesucristo. Entonces, al confirmar eso, nos está confirmando a nosotros en el evangelio de la transformación, la doctrina de la transformación con el mismo evangelio.
Eso es preciosísimo. Según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas. Fíjese, ese ahora es un eterno ahora, porque fue en la gracia que fue manifestado y es ahora también donde está siendo manifestado. Entonces dice, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Ahora oiga cómo cierra el 27. Al único y sabio Dios. ¿Cuándo es único Dios? Cuando ya no tiene velo. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo, mediante la predicación, para siempre. Amén. Como quien dice, aquí se concluye con que Dios es único. ¿Sí? Por eso, fíjese, imagínense hasta dónde bajaron aquellos con Melquisedec. El único proceso que tuvo Melquisedec es que Dios mismo se pone naturaleza humana para recibir los diezmos. Solo eso hizo. Y ahí desapareció. Y dejó un orden establecido en la siembra. Eso fue lo que hizo, el orden de Melquisedec. Después vino Moisés, ¿verdad? Y estaba Dios ahí, hizo lo que tenía que hacer, se murió. Y el que entró a la tierra prometida no fue él, sino que fue Josué. Después vino Jesús de Nazaret, vino Pablo, vino José Luis de Jesús. Y el que sigue quedando, ¿quién es? El único y sabio Dios. A Él sea la gloria. Y dice por Jesucristo, porque por Jesucristo entendimos todo esto. Porque Jesucristo entendemos toda la gloria del Dios vivo. Entonces, conclusión, solo hay dos poderes que son de Dios. El poder de Dios para sus escogidos, que es el Evangelio. Y si murió José Luis, tiene que haber doctrina nueva con el mismo Evangelio y revelación. Y el poder engañoso para que crean la mentira. Y ahí van todos los que creen en los milagros, todas esas cosas, el descanso en el espíritu, la posición de manos, pero también van aquellos que se quedaron en la carne, ¿verdad? También van aquellos que ya no creen en eso, pero no creen en el poder de Dios como el Evangelio que hoy está vigente. Entonces están esperando fantasías animadas de ayer y hoy. Bendecidos dioses, disfrute la abundancia de la herencia. Bendecidos con toda bendición. Un saludo a la amada del Señor, a lo que Dios más ama en este bendecido y glorioso conteo regresivo. Bien, hemos venido hablando de los perros, guardado de los perros. Esta vez tenemos otro tema. El tema es el espíritu de sabiduría. Entonces, ese espíritu de sabiduría solo lo reciben los que están alumbrados con la gracia, porque eso es sinónimo a la mente de Cristo. Usted y yo tenemos un espíritu de sabiduría. La semana pasada estuve hablando que usted no necesita consejería de nadie si usted llega a activar y reconoce y confiesa que usted tiene ese espíritu de sabiduría. Si usted ordena sus pensamientos y aprende a escuchar la voz de su espíritu. Mira cómo dice la Biblia, lo primero
que hizo la sangre de Jesucristo para honrar esa sangre, mira lo primero que él hizo. Dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Fíjate que es lo primero que menciona. Justificación, santificación y redención. Pero lo primero que dice es que nosotros tenemos un espíritu de sabiduría. Nosotros entendemos bien claro que el sistema lo que tiene es la sabiduría del mundo. Mira lo que dice en ese mismo capítulo, el versículo 20 y 21. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Ahora, aquí es el énfasis. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Y cuál es la sabiduría del mundo? La sabiduría del mundo es la ley de Moisés, porque en el verso 21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, dada a Moisés, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, la locura de la predicación es la sabiduría de Dios, que es lo que no quieren aceptar la teología de hoy, la locura de Dios. Ellos aceptan todo lo que tiene sentido común. Y quizás dice que creen en la verdadera locura, pero tú y yo tenemos evidencia que ellos no creen. Por ejemplo, ¿tú crees que ellos confiesan que son dioses? No. Ellos, porque es locura para ellos. Toda semilla da fruto por su género. Si nosotros somos hijos de Dios, la misma palabra lo dice. Entonces, si somos hijos de Dios, ¿qué somos? Dioses. Ellos no pueden aceptar ese tipo de sabiduría. Y esa es la que agrada a Dios y esa es la que salva. ¿A dónde van a quedar toda la ramera y las hijitas de la ramera si los principios básicos del cristianismo no lo creen? Dice, ¿podrán ellos creer que somos espíritus hechos perfectos? No, porque si ellos creían que somos espíritus justos, hechos perfectos, no estarían dudando su salvación. Porque ¿cómo un espíritu perfecto se puede perder? Y con una sola ofrenda, cuando Jesucristo murió, y esto es lo que honra la sangre del pacto, Él hizo tu espíritu perfecto de una vez y para siempre. Y naturalmente, antes de la cruz, la gente moría espiritualmente. Pero después de la cruz, ya tú no puedes morir espiritualmente. ¿Y cómo vas a perder la salvación? ¿Cómo te vas a apartar de Dios si ya Dios te perfeccionó? Con una sola ofrenda te hizo perfecto para siempre. Ahora, los perros, la religión, los reverendos y la teología de hoy todavía no han podido aceptar estos dos principios básicos de que somos dioses y si somos dioses somos espíritus justos hechos perfectos. Esa es la fe del Evangelio. Esa era la fe que venía, aquella que anunció Pablo. Antes que viniera la fe. ¿Fe en qué? Fe en lo que el apóstol Pablo dice. Entonces, ¿podrán ellos creer que somos ricos? No, porque para ellos decir somos ricos tienen que verlo. Nosotros lo creemos porque Pablo dice, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y hablando de dinero, lo dice allí bien claro. Dice que por amor a nosotros, siendo rico, se hizo pobre para con esa pobreza enriquecernos. Entonces tú no tienes que ver dinero en tu bolsillo ni en tu cuenta bancaria para decir soy rico. Bueno, y si eres honesto, mira, yo soy un rico que no se me ha manifestado la prosperidad todavía. Pero Papá Dios dice en la locura, recuerda que es en la locura de la predicación,
Él dice que yo soy rico y yo no puedo rechazar nada que mi padre me diga. El Evangelio dice así. Entonces, ¿podrán los perros creer en la transformación? No creen nada. Ellos están esperando pajaritos en el aire y ellos no tienen fe basada en nada. ¿Podrán ellos creer que somos seres perfectos y sin pecado? No, ellos todavía predican pecado. Ellos creen que el pecado está vigente. Por eso el legalismo, que es la sabiduría de Dios que nunca pudo salvar a nadie, cuando usted tiene una persona legalista al lado, usted tiene una persona peligrosa en su congregación. Entonces, este espíritu es maravilloso, está en ti, pero yo te tengo que abundar con esta información, a ver cómo se te afirma, cómo se te coloca bien en la mente, para que tú realices que el espíritu que está en ti es la mente de Cristo. La mente que yo tengo es la misma que tú tienes, porque tú eres mi hijo, tú has sido alumbrado, yo te engendré con el evangelio de la incircuncisión, con el evangelio de verdad. Si tú no das fruto es porque no has activado la mente de Cristo en ti, o no tienes los pensamientos ordenados, estás muy vago en cuanto a activar toda la verdad de Dios que está en ti. Eso es lo que nos hace diferentes de los perros. ¿Qué diferencia tengo yo, que soy un predicador del evangelio, a los demás predicadores? Que ellos no tienen la mente de Cristo, porque si la tuvieran, predicaban lo que yo predico. ¿O acaso yo predico algo que no está escrito? Todo lo que yo predico está escrito en el fundamento, en el evangelio de la incircuncisión. ¿Y por qué ellos todavía están con los rudimentos de la doctrina de Cristo, bautizando gente y que para perdón de pecado? Si el pecado fue quitado. Entonces una iglesia que practica bautismo lo que está diciendo, yo no creo que Cristo hizo nada en la cruz, punto. Por eso te bautizo. Una persona que todavía está comiéndose un pedazo de pan diciendo este es el cuerpo de Cristo, tomarlo todo, lo que te está diciendo es, yo no creo que el sacrificio de Cristo tomó lugar en verdad. Yo no creo que Él saldó la deuda. Te lo digo, hay mucha mentira en la iglesia evangélica. Mucha mentira en ese sistema. Y esas mentiras tenemos que descubrirlas por todas formas. Por eso yo hago hincapié y no me canso de repetir las mismas cosas, como dijo el apóstol Pablo. Te tengo que repetir porque tengo que hacer hincapié en el espíritu que está en ti. En ti hay otro espíritu, el verdadero espíritu de Jesucristo. Mira cómo dice en segunda carta a los Corintios, capítulo 2, verso 12. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. ¿Y cómo enseña el Espíritu? ¿Cómo enseña el Espíritu? En un cuarto gritando, baja Señor, manifiéstate. El Espíritu no enseña así. El Espíritu enseña con el Espíritu de su palabra, con el Espíritu del Evangelio, un solo Espíritu. Entonces tú no has recibido ese Espíritu. El que está en las iglesias evangélicas, yo te aseguro a ti que es el espíritu del mundo, que es el espíritu que está en contra de la locura de la predicación. Nosotros somos locos. Bueno, Pablo lo dijo, la locura de la predicación. Y nosotros hemos creído que estamos sin pecado, hemos creído que el diablo fue destruido, hemos creído que hay sabiduría en el número 666. Hemos creído que somos hechos espíritus justos perfectos. Hemos creído que al que ama a Dios todo le obra para bien, aunque parezca que no. Hemos creído en la gran nube de testigos. Hemos creído que hay una congregación en la nube de testigos escuchando esta predicación ahora mismo y diciendo, Abba Padre.
en su contexto espiritual. Es espíritu de sabiduría. Entonces, esta es la locura que salva. Ahora es la locura que condena. Porque estamos por condenar al mundo. Estamos a ley ya de 300 y piquito de días. Y en ese tiempo vamos a condenar al mundo con la locura de la predicación. Entonces yo confieso, yo recibo que todos ustedes, y para esto no hay que tener alta escuela, de hecho eso ni te ayuda en cuanto a estas cosas espirituales. Aquí lo que vale es la fe del Evangelio. Y si tú has sido alumbrado y tú perteneces a JH, y tú has escuchado el Evangelio claramente, entonces tú tienes que confesar conmigo que en ti hay un espíritu de poder y de sabiduría. Ese espíritu se desarrolla en ti tratando con las mentiras de tu cuerpo, tratando con las enfermedades que se manifiestan a tu cuerpo, tratando con el semiambiente que está allá afuera, tratando con los desórdenes de la naturaleza, tratando con tu familia. En fin, ese espíritu bendecido está puesto en ti para ayudarte. Dios no te dio eso para que te aprendas 2 o 3 doctrinitas. No, eso es para que tú vivas el Evangelio. Que cuando venga una enfermedad, recoja los pensamientos y antes de confiar en la medicina de afuera, que tú puedas decir, la vida de Jesús, yo recibo que se manifiesta en esta mentira que yo tengo. Hasta que la veas pasar. Mira, yo tengo 65 años y yo no sé lo que es seguro médico, yo no sé lo que es ir a un hospital. Ahora yo te voy a decir una cosa, yo sé sí lo que son las mentiras del cuerpo. A mí se ha manifestado cuánta mentira te dicen de esa por la televisión, a mí me pasa por el cuerpo. Lo único que cuando a mí me pasa, yo ni hablo de ella. A veces guardo silencio y por las noches cuando me acuesto, que estoy tranquilito ahí en ese momento, ahí digo, la vida de Jesús se manifiesta en esta mentira. Yo lo recibo, yo soy un Dios, yo merezco esta sanidad. No, yo no tengo que estar rogando por misericordia si yo soy un Dios. Si soy un Dios y estoy alumbrado, entonces en base a eso, yo merezco esto. Esto se debe manifestar en mí. Bendecido. Y así en todas las áreas, en el área de la finanza también. Pero tienes que organizar tus pensamientos. Y tienes que, cuando se te manifieste, tienes que saber usar esa finanza. Primero el Señor. Lo que hay que darle al Señor. Porque si no se te desaparece en la finanza. Tienes que ser fiel en eso. Porque la finanza, de la misma forma que llega, mira, se desaparecen. Hay que ser fiel a los principios. ¿Y por qué te digo esto? Bendecido porque tú tienes ángeles que te están mirando. Tú tienes ángeles que observan tus actitudes, tus maquinaciones. ¿Maquinas tú? Ponte a pensar. Tú no puedes dejar que el cuerpo te engañe con esa condición degenerada que te dejó el primer Adán en tu cuerpo. Tú tienes que lidiar, tú tienes que pelear la buena batalla de la fe. Es una batalla. ¿Y cómo tú la vas a batallar? ¿Por tu fuerza? No. Por lo que dice la palabra que tú tienes. ¿Y qué es lo que tú tienes? Tú tienes espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Tú tienes la mente de Cristo. Tú tienes espíritu de sabiduría. No como tiene el sistema protestante que no entiende. Por eso es que eres perseguido. Porque tú eres único. Hay uno solo como tú en ese hogar donde tú vives. Así que bendecido, yo te exhorto a confesar. Oye, mientras callé, envejecieron mis huesos, dijo David. Mientras callé, no guardes silencio. Tienes que confesar, confiesa la palabra. Bueno, es bueno meditar la palabra, pero tienes que hablarla
para que coja vida en el mundo espíritu. Esas palabras que tú confiesas, para que del mundo espíritu se manifieste en el mundo físico. Porque este mundo físico no se sujeta a la ley de Dios. Lo único que se sujeta a la ley de Dios es lo que está escrito de ti. Y tú has creído, bendecido. Así que yo te entrego a ese espíritu de sabiduría que ya está en ti. Yo digo que se manifiesta, que se activa, que eres más que vencedor en todas las áreas de tu vida. Declara la palabra. Confiesa el conteo ahí todos los días, que eso ya viene. Eso ya viene. Promesa de Dios. Deja que te vistan de carbúnculo, deja que te vistan de todos esos metales y de todo ese cuerpo glorioso que antes teníamos, antes de ser separados de su gloria, para que disfrutes y puedas ver lo que Pablo un día dijo, cosas que ojo no vio, oye, ni oído escuchó, ni ha subido a la mente del hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Y tú amas al Señor. Así que ponte las pilas, bendecido. Ponte las pilas y no le cojas miedo al asunto. No le cojas miedo a lo que está afuera. Que el que esté en ti es más poderoso que el que está fuera de ti. Así que me despido una vez más declarándote reinando en vida. Declaro esas reuniones que pronto vienen en Honduras. Hay una gloria ahí para este sábado. Allá también en Bogotá es el aniversario de Telegracia. Así que bendecidos con toda bendición. Será hasta una próxima ocasión. Un saludo para la amada, para todos ustedes. Saludo de las oficinas de los que colaboran aquí conmigo. Saludo de Lisbeth, que está siempre en las cámaras diligentemente, editando estos programas para que lleguen a ti. Hasta luego. Bendecido. Qué lindo, papito, cantarte con gozo, con amor, a nuestro Dios bello. Fui apartado para ver a Dios, es mi herencia. Lo vi en el reloj José Luis. Hoy lo puedo ver en su plenitud. Como el único, el que siempre ha sido el eterno, el todopoderoso, el mismo de ayer, hoy y siempre. Él es el Dios vivo, me hizo una nueva creación y también me dio una doctrina que reviste mi cuerpo día a día. Él es el Dios vivo, que hizo una nueva creación y también me dio una doctrina que reviste mi cuerpo día a día. Él es el Dios vivo, su herencia me dio. He creído que mi carne fue quitada en su circuncisión, no hecha a mano, yo y alabo al Dios vivo, al que me llamó antes de la fundación del mundo, el que me